de José Luis Campán el regalo. Queríamos agradecerle a él, a la editorial Libros del Aire, y quisiera presentarlo aquí, a Alfonso Gradolí, que también haga la presentación. José Luis ha hecho varias cosas aquí ya, con lo cual cuando Alfonso me propuso el libro, además él no sabía que lo conocíamos ni siquiera, con lo cual le dije, bueno, no hay ningún problema, todo lo que venga de él, aquí viene las puertas abiertas. Así que nada más, gracias a ustedes, lo vamos a compartir una cosita como siempre, y bueno, para aminorar un poco el frío que es bastante. Hasta luego. Bueno, pues esto de las presentaciones, ya sabéis que siempre se empieza una hora, se empieza otra, pero eso es tradicional. Luego viene generalmente lo que voy a hablar y lo que os voy a decir de José Luis Campán. Todos los que hay aquí probablemente lo sabéis, incluso con más datos que yo. Es un escritor, nacido en Oviedo en 1965, en 3 idiomas, en hable, en castellano y en portugués. Es lo que se llama un investigador literario, que tiene una abundante obra, y sobre todo para nosotros, para los poetas visuales, es el editor de una revista ensamblada que se llama El Paraíso, que es un sistema de conocerse unos a otros pidiendo. Se recibe una carta pidiendo 20 originales, a ser posible, que a su vez se reenvían a cada uno de los otros 19 a los que se ha pedido obra. No sé si lo he explicado bien, pero ya lo habéis entendido. Entonces, esta revista son unos intentos buenísimos, porque gracias al Paraíso y a otros como Píntalo de Verde y otras que hay por ahí, lo de Desarreglero y todo esto, pues se conoce a gente pues durante años y años, se sustituye a la anterior carta de poeta a poeta. Por ejemplo, aquí tenemos a Juan de Rosa, que nos llevamos escribiendo 40 años y al final nos hemos conocido personalmente. Y José Luis también nos habíamos escrito ya varias veces. Es un especialista en la obra de Armando Palacio Valdés y sobre literatura hispánica, publicado en todas las revistas, boletines de la Biblioteca de Menéndez Pelayo, la revista de literatura de Madrid, los cuadernos para investigación de la literatura hispánica, etc. Es responsable de la edición literaria de obras de poetas en lengua asturiana de los siglos XIX y XX. Y es un activo colaborador de prensa, con centenares de artículos y columnas en los principales periódicos asturianos. Bueno, pero sobre todo es uno de los 4 o 5 nombres fundamentales que hay ahora en la poesía visual, que es, para muchos es una rama de la poesía experimental española. Tiene varios libros que están resumidos o seleccionados las obras en este libro, El Regalo, que es una auténtica joya y que os recomiendo por varios asuntos que la editorial Libros del Aire, aquí tenemos a su editor, desde el primer momento se entusiasmó con esta obra y este autor. Luego, esta editorial tiene el propósito de sacar cada año, tiene una suscripción de libros, en los cuales pues, se procura siempre sacar 2 o 3 traducciones de lenguas extranjeras, una recuperación de autores, llamémosle así, de la generación del 50 o del 60, y luego algún autor visuales se suele sacar 1 al año. El próximo, este año que viene, será de un autor vallisoletano que se llama Rafael Marín. Y entonces, pues qué más, yo cuando me hizo este encargo me puse a hacer unos papelitos y entonces
entonces voy a leer una cosa que le llamo Experimento Mágico sin Palabras, que es para una revistilla, que ya les diré cuándo son. José Luis Campal publica su último libro de poesía visual, El Regalo, Editorial Libros del Aire, Madrid, 2014. Una antología de casi 30 años de creación experimental, originalísima creación poética que potencia componentes plásticos e icónicos, consiguiendo la materialización del poema que el lector capta en un golpe de vista. Arte fronterizo entre plástica y escritura, un libro indispensable de un autor importante de referencia. Luego, bueno, aparte de esto me pareció corto y ya le agregué algunas frases más, pero que más se dice. El espectador o lector capta el sentido de manera instantánea. Es arte intermedia, según Bartolomé Ferrando, entre plástica y escritura. Un libro indispensable de un autor importante de referencia. Y luego, pues, tiene aún más todo lo que sigue y lo que sigue. Así que vamos a ver cómo es muy difícil para el autor leer los poemas. No sé qué sería lo mejor, sino enseñarlos así, o haz tú como el making of, como haces cada poema, que te sugiere, que siempre tiene una línea irónica estupenda, siempre un tono crítico contra el sistema, y sobre todo que son auténticas piezas gráficas, de auténticas obras de arte pequeñas, de fotografía, por decirlo así. Pues di lo que quieras. Pues muchísimas gracias, en primer lugar, Alfonso, por estas palabras, que son palabras de amigo, extremadamente generosas, insuficientemente reales, porque que a uno le llamen autor de referencia casi no es preferible, porque entra en una franja de responsabilidad que todos los que nos dedicamos a esto pues sabemos lo que ha sido años de trabajar en silencio, ostracismo, indiferencia y ataques, porque hemos sufrido muchos ataques por parte de esa otra poesía textual, discursiva, institucionalizada, que veía en lo que antaño se llamaban vanguardias y que simplemente es otra forma distinta de ver el mundo y las cosas, no más válida, pero tampoco menos consistente, pues que a uno le llamen autor de referencia tiene su grado de vanidad que nadie niega, y quien lo niega mentiría como un bellaco, pero tiene también pues una responsabilidad que quienes nos dedicamos a esto creo que pues preferimos no tenerla, ¿no? Estoy agradecidísimo por esas palabras, porque son palabras de amigo y supongo también de lector, porque Gradolí es un atentísimo lector que lleva en esto pues más de medio siglo, ¿no? Y todos somos en alguna manera discípulos suyos. En este tipo de presentaciones generalmente lo que el autor querría sería darle las gracias a todos aquellos que han hecho posible que esas carpetas llenas de producciones, muchas no pasaron de la carpeta, permanecieron inéditas, otras se difundieron a través de pequeñas revistas ciclosquiladas cuando no existía internet, y otras muchas pues tuvieron una suerte dispar en la que el autor había puesto mucha carne en el asador, pero parece ser que quienes la recibieron no vieron esa misma sustancia o no llevaban las salsas condimentadas necesarias para que les atrajeran. Entonces, que todas esas carpetas en un momento dado, cuando uno no tenía pensado recuperarlas, ni se había planteado en ningún momento hacer una selección o espigar algo de lo que llevaba haciendo mucho tiempo y no había formado parte de proyectos unitarios, pues que de repente se reciba la llamada de una editorial impidiendo un libro y no exigiendo líneas concretas,
es un regalo, ya en principio. Es un regalo, el autor permanece X semanas en suspenso, digamos una suspensión un poco mágica, pero permanece en suspenso preguntándose qué es lo que ha hecho a él para merecer esto, parodiando el título de la película de Almodóvar, pero luego se da cuenta de que, y esto no es vanidad, llega a la convicción de que era un libro necesario no para los demás, sino para uno mismo, necesario para hacer esa pequeña moviola de lo que han sido, pues eso, los casi 30 años que me llevo dedicando a esto. Y en ese momento pues entra el autor en una segunda fase. Evidentemente todos esos poemas que se extraen de las carpetas, muchos están en unas condiciones depauperadas y hay que restaurarlos, como si dijéramos, ¿no? Entonces yo creo que ha llegado un momento bueno este libro. Bueno, voy a hablar de muchas cosas y muy dispares, si me voy saltando me perdonáis. Llega un momento en el que hay que hacerle la cirugía estética, pero manteniendo la cara original y no estableciendo ningún tipo de alteración o modificación, sino darles un lavado a esos poemas. Y estamos en una época en la que tenemos unas herramientas digitales maravillosas que nos permiten eliminar todo aquello que antes hacíamos con el sacrosanto Tipex, al que nunca estaremos suficientemente agradecidos de la persona que lo inventó, porque eso nos permitió trabajar con las fotocopias aquellas tremendas de hace 30 años que prácticamente se iban destruyendo y no se perpetuaban. Recuperados esa selección primera que se hace de los poemas, bueno, había solamente una condición en el libro que es perfectamente entendible, que es que los poemas tendrían que ser en blanco y negro, porque las condiciones económicas del mercado editorial pues así lo verían, ¿no? Y vamos, a mí me alegró casi que fuera en blanco y negro, porque con el tiempo creo que muchos de los poemas visuales más impactantes que algunos hemos leído y que en alguna ocasión hemos intentado hacer, muchos los recordamos en blanco y negro, ¿no? Son esas grandes piezas del futurismo, las recordamos en blanco y negro. Sería impensable ver una cosa en color ahora mismo de esa época maravillosa, ¿no? Uno siempre ha sido un grandísimo fan del dadaísmo y el ultraísmo, y esas cosas en color yo creo que perderían. Imaginarse el libro Hélices de Guillermo de Torre en color a mí me causaría un poco de pavor, ¿no? Porque no es esa vanguardia que uno lleva dentro de la cabeza, con lo cual hacer el libro en blanco y negro era una apuesta, pero a la vez era algo que con el proceso y el tiempo, según se iban limpiando los poemas y se iban organizando, pues uno se daba cuenta que el libro aparentemente iba tomando unidad, aparentemente, ¿no? Y yo sí, cuando se terminó ese proceso de limpieza y de ordenación y de clasificación y de bautizar el conjunto, no hubiera estado satisfecho de lo que se iba haciendo, a pesar de que en el proceso uno tiene 1000 dudas y hay poemas que se salen de la lista y luego vuelven a entrar en una última lectura, porque yo creo que la poesía visual se lee con los ojos, pero se lee, pues no hubiera entregado finalmente el manuscrito a la editorial. Tengo que decir que la editorial me dio todas las facilidades habidas y por haber. En principio iba a llevar un prólogo y yo sugerí que sería mejor que apareciera desnudo de cualquier indicación que pudiera dirigir la mirada del lector ante el libro, que fuera una cosa desnuda, que se llegara a ello como a un lugar adánico, como que se llega por primera vez y el deslumbramiento como algo que nace a la vida, ¿no? El editor me dijo que sí. Yo creo que a todo lo que le sugerí, a todo me dijo que sí, y eso, tratándose de cómo está hoy el mercado editorial, es una maravilla, ¿no? Yo además, en cuanto me lo propuso Gradolí, que haciéndose portavoz del Consejo Editorial de Libros del Aire, pues inmediatamente recordé uno de los grandes hitos
de antología de poesía visual en este país en los últimos 25 años, que fue la edición de Calambur de Antología Incompleta de la Poesía Visual Española, a cargo de Bradolí en los 2 tomos que se hicieron, y editado por Calambur, a cuya cabeza, o uno de cuyos puntales, entonces era Fernando Sanz, el editor de Libros del Año. Con lo cual, estábamos todos un poco en el mismo barco desde siempre, y había una confianza ya perfectamente estructurada, y hablábamos todos el mismo lenguaje, sabíamos a dónde queríamos llegar, y tratábamos de que la singladura y la travesía fuera lo más satisfactoria y agradable posible. Durante los meses que se fue gestando el libro fue una cosa tranquila, en ningún momento se me presionó, lo que siempre suelen hacer los editores, para que entregara el manuscrito, sino que casi era yo el que tenía que decir que estoy en ello, que no me he olvidado. El libro quise que fuera formándose lentamente, y cuando ya se decidió todos los poemas visuales que se iban a recuperar y que iban a formar parte del libro, el siguiente problema fue cómo presentar esto, cómo ordenarlos, cómo darle carta de naturaleza ante el lector. Yo no soy esto seguramente que un estudioso académico, un estudioso universitario, lo consideraría pues un poco anacrónico, pero bueno, uno tiene ese carácter ácrata dentro de lo permisible, que le importan al final 3 pitos lo que puedan pesar los estudiosos. Y pensé que la mejor forma era que el lector no tuviera constancia de qué poemas eran los más viejos y qué poemas los más recientes. El libro, como se recoge en la contraportada, es una selección de poesía visual que abarca desde el año 1985 hasta el año 2013. La ordenación cronológica yo creo que haría perder fuerza al libro, porque hay partes del libro que recogen momentos o áreas de disciplina o de trabajo diversas, ¿no? Y ordenarlo cronológicamente sería un poco distorsionador, ¿no? Por ejemplo, yo me he dedicado en diferentes momentos de estos últimos 30 años a la electrografía, ¿no? Al trabajar con la manipulación fotográfica de la fotocopia. Hoy día eso ya es una tontería dedicarse a esto, porque no hay prácticamente fotocopiadoras. Entonces, ordenarlo cronológicamente indicaría que iban a aparecer diferentes obras, diferentes muestras que tenían una unidad por sí misma y que muchas veces eran consecutivas en diferentes momentos del libro, ¿no? Parece como saltitos que no iban a favorecer la concentración del libro. Entonces, para que la mirada fuera más libre, más desprovista de cualquier tipo de condicionamiento, decidí en un momento dado, y a quienes se lo consulté les pareció idónea la elección, que la ordenación fuera lo más libérrima posible, y la mejor forma de ordenarlo libérrimamente es ordenar las piezas alfabéticamente. Entonces, si os fijáis, las piezas están numeradas y la ordenación es puramente alfabética, con lo cual puede darse el caso como que el primer poema que aparece en el libro es un poema de hace, creo recordar, que unos 15 años, y poemas de hace 28 años están en la mitad del libro, porque su título, que eso no se ha modificado en absoluto, así lo incrustaba en ese lugar, ¿no? Salvo esas 2 circunstancias, pues el libro se ordena casi como un libro nuevo. Se pueden ver diferentes etapas o diferentes ópticas, o más que ópticas, diferentes lugares de atracción, porque yo como creador, si algo no me atrajera suficientemente como para dedicar a ello mucho tiempo, me dedicaría a otra cosa, ¿no? Entonces son parcelas de la disciplina visual que a mí me han llamado poderosísimamente la atención en estos años, y en unas ocasiones me he dedicado más al letrismo, en otras más al trabajo con la imagen puramente, o la combinación,
o a ese otro ramo que yo creo que es lo único que me define prácticamente desde que comencé en esto hasta el momento actual, que es mi postura crítica ante la realidad social y una mirada hasta cierto punto irónica, sarcástica, desmitificadora, cruel, lo reconozco, y brutal en algunos momentos, pero necesaria para convivir con la propia convicción que uno tiene como autor, ¿no? Lo que ha dicho Alfonso pues me parece fenomenal y creo que yo lo firmaría en petit comité o en la intimidad. En una presentación pública eso lo queda muy bien, porque es admitir que uno es casi como uno de los favoritos del baile. Eso de que sea uno de los 4 o 5 no de referencia, lógicamente no todos tenemos muchos maestros y mucha gente que está comenzando está haciendo cosas realmente fantásticas, y lo que a uno le alegra fenomenalmente pues es que haya futuro, ¿no? Que es una de las disciplinas actualmente, la experimentación visual. A mí más que poesía experimental, poesía visual, casi me gusta más hablar de experimentación visual, porque yo creo que es lo que mejor cuadra, y de hecho El Paraíso, la revista ensamblada, actualmente tiene esa denominación, revista ensamblada de experimentación visual, porque es un arco en el que caben muchísimas cosas. No sé qué más puedo contaros. Evidentemente que leáis el libro, que yo creo que alguna cosa sacaréis de provecho, aunque sea muy poca, y que confiéis en que las miradas no se pueden unidireccionalmente dirigir, sino que cada lector tiene su lectura, y todas las lecturas son perfectamente válidas, y me saldría muy satisfecho, si ya lo estoy, pero saldría muchísimo más satisfecho si alguno de los lectores pues la atención que el libro le ha sugerido le ha proporcionado de alguna manera un rato no de expansión lúdica, que no estamos aquí los autores visuales para entretener a la masa, ¿no? Para eso están los bestsellers y otras ramas de la creación. Nosotros estamos para mirar la realidad, no sé si con otros ojos, pero sí con unos ojos hasta cierto punto uniformadores de la dispersión que se produce en la mirada cotidiana. Nos llega muchísima información desde muchísimos ángulos y con muchísimo ruido de fondo, y quizás lo que nosotros hacemos un poco es limpiar todo eso, ¿no? A veces se consigue, otras veces no se consigue. Sí tengo que decir que a pesar de que uno ha hecho unos cuantos libros de experimentación a lo largo de su vida, corta vida, pues en este regalo hay algunos de los poemas que yo considero que más he dado personalmente en la diana con lo que yo quería decir o con lo que yo en su momento me propuse hacer. Una cosa son las intenciones, otra cosa son los resultados. Uno puede tener una idea que le parece genial y luego la consecución le deja flow, es decir, no era esto lo que quería. Pero en este libro yo creo que hay algunas cosas que si uno, por ejemplo, cosa no quiera que ocurra, si uno mañana hiciera mutis por el foro, pues algunos de los poemas que yo considero que están más logrados o que son presentables y que pueden perfectamente ir a una reunión con otros poetas visuales, pues están en este libro, con lo cual tengo que nuevamente agradecer a la editorial que me haya permitido la posibilidad de que eso no se perdiera, porque si no se habría perdido. Lo bueno que tienen los libros cuando se publican es que permanecen, van a permanecer, y que ya no me pertenece, lógicamente el libro a mí ya no me pertenece en el momento que ya está circulando a su libre albedrío, pero son algunos hijos
o algunas criaturas que uno se enorgullece, y lo digo con la cabeza muy alta y sin que me nuble la vanidad, algunos de los hijos de los que uno está más orgulloso de haberlos parido, ¿no? A veces es un parto de los montes, otras veces es un parto, parece que uno rompe aguas mientras va caminando por la Gran Vía, otras veces es un parto de los montes. Quizá a lo mejor es un parto de los montes no se aprecian por los demás como esos grandes, esas manifestaciones artísticas perdurables, y son esas otras cosas que uno considera más pequeñitas, pues las que llaman tremendamente la atención. Pero bueno, está en el libro y yo agradezco que ese libro exista. Otra cosa es que quien lo lea o quien se acerque a él lo considere pues una fruslería, pues lo considere un entretenimiento vacuo que no va a ningún lado. Eso al autor, a mí como autor, eso me importa cero, no me importa nada. O sea, no es que no tenga respeto por el lector, le tengo el más humanísimo respeto, porque lo que le ofrezco es aquello que a mí me gustaría ver en los libros que uno compra, ¿no? Pero que el lector coincida o no, a mí eso no me va a quitar el sueño, ni me va a hacer más feliz o me va a hacer más desdichado. Evidentemente, si la gente lo comparte, pues uno feliz y de la vida. Y por último quería comentar solo el título que, bueno, que luego, cuando ya estaba el libro en imprenta, me di cuenta que ese título tiene también una novela romántica de esta autora que fue plagiada por Ana Rosa Quintana, que no recuerdo ahora el nombre. Entonces, bueno, ¿por qué el regalo? El regalo, que fue lo primero que yo reconozco que tengo una pequeña manía, que cuando empiezo un proyecto, cuando empiezo algo, lo primero que tengo que ponerle es el nombre, ¿no? Es como una caja que uno va a llenar de algo, y entonces lo primero hay que comprar la caja, y lo segundo, imaginar que esa caja va a ser azul, verde, rectangular, y que va a llevar una florecita en el centro, o no va a llevar nada, o va a ser transparente o de cartón. Entonces, yo cuando empiezo un proyecto, aunque ese proyecto pues se quede a mitad de camino, aunque ese proyecto no llegue a buen puerto o se quede inconcluso, siempre tiene que tener un nombre, ¿no? Es una manía, siempre la he... Vamos, quienes conviven conmigo saben perfectamente que lo primero, hoy en día las carpetas que se hacen en los archivos informáticos siempre tienen un nombre, y tengo esa manía de meterlo todo en cajas o en carpetas, ¿no? Entonces había que ponerle un nombre al libro, y fue la primera cosa que me quedó muy clara, que el libro se iba a llamar El Regalo. El regalo porque para mí la poesía visual ha sido un regalo, uno de los mayores regalos que yo he recibido como amante de las bellas artes, que se decía en el 19, y de las bellas letras, es la poesía visual. Conocer lo que en su momento, desde remotos siglos atrás, lleva haciendo tantísima gente, desde la famosa hacha, etcétera, etcétera, hasta nuestros días, ha sido siempre un regalo para la vista, una satisfacción enorme saber que se puede hablar en muchos lenguajes y que todos los lenguajes son comprensibles y todos extraemos grandes perlas, ¿no? Y no son perlas cultivadas, son perlas auténticas, son perlas de gran fuselaje y de gran hermosura. Entonces, para mí la poesía visual siempre ha sido un regalo, y era una forma de devolverle a la disciplina, a lo que entendemos como experimentación visual, algo de lo mucho que yo he recibido, y de ahí viene el nombre. Yo creo que la poesía visual es un regalo para todos, para todo aquel que se acerque a ella, que se acerque sin prejuicios, que se acerque tratando de disfrutar, pero disfrutar no escapistamente, aunque también, sino disfrutar como un altavoz de nuevas posibilidades comunicativas y expresivas, ¿no? Todos conocemos 100.000 definiciones de la poesía visual, cada uno tiene la suya, pero fundamentalmente yo creo que el elemento de comunicación, de transmisión, de contacto nunca ha desaparecido, y supongo que nunca desaparecerá. Entonces, por eso el libro es un regalo. El libro no se plantea como una antología, porque
plantearse una antología quiere decir que se extraería eso de una serie de libros que ya están formados como tal y que han ido circulando a su libre albedrío, pero esos libros no existen porque los pocos que he hecho anteriormente han tenido una circulación minoritaria, muy minoritaria, prácticamente ediciones novenales para amigos, y por lo tanto pues lo consideraba un poco pedante considerarlo una antología. Si lo valoramos en el sentido de antología como una recopilación de obra que se ha ido creando y que ha ido formando parte del acervo personal o del archivo personal de uno, sí es una antología, pero yo creo que los poemas, aun siendo los mismos que yo creé en un momento dado, pueden ser totalmente distintos. Yo al abrir el libro los veo distintos y el poema es el mismo, no se ha modificado nada. Incluso hay viejos poemas escritos con mi máquina de escribir Olimpia que aparecen, o sea, yo no me he preocupado ni siquiera de transformarlo en un procesador de texto, sino que solamente se han limpiado las manchas que tenían aquellos viejos originales, ¿no? Entonces, pues yo creo que es un libro hecho de muchos materiales, prácticamente en el 90% de los poemas desconocidos para la mayor parte de los lectores, pero creo que es un libro que yo lo veo nuevo, ¿no? Y extraña, en principio extraña, luego tampoco extraña mucho. Bueno, es uno el que ha hecho todo esto mejor o peor. El amanuense que ha trabajado con las grafías, las imágenes, ha sido el mismo, que es uno, con lo cual no puede ser muy distinto. Pero da un poco de vértigo pensar que en 28 años de trabajo, pues uno puede tener algo que a mí yo siempre he negado relacionado conmigo cuando me lo dicen, eso de que hay unidad en lo que dices, ¿no? O esas cosas que a veces dicen, es que esto es muy de campal, y digo yo, Dios mío, pero si yo esto que hago, yo creo que no se parece mucho a lo que acababa de hacer hacía 7 meses. La gente ve ese sello, ¿no? Esa marca, esa pequeña huellecita ahí. Entonces, al reunir todos estos 28 años en este libro, pues a lo mejor algo de eso se ha visto, ¿no? Entonces, bueno, son pequeñas indicaciones, pequeñas anotaciones que hago así a vuela pluma sobre el libro, y yo lo que sí me gustaría es que el libro se fuera leyendo como se lee la poesía, que es a saltos, o sea, no empezar por la página 1 y acabar en la 80 o en la 90 y tantas, sino que se vaya leyendo a saltos y volver sobre algunos. Yo creo que en algunos poemas que están escritos hace pero muchísimos años, por ejemplo, hay un poema que parece que está hecho ahora, hay un poema sobre la crisis que parece que está hecho ahora. Ese poema tiene como mínimo 20 años, y que esa fue también otra de las sorpresas que uno se lleva cuando va extrayendo de las carpetas materiales viejos y se da cuenta de que parece que acaban de hacerse con motivo de la realidad circundante. Yo trabajo mucho con lo que está ocurriendo, ¿no? Hay muchas veces en los poemas reflexiones metaliterarias. Bueno, hay un poema sobre la poesía visual que a mí me gusta mucho, es muy simple, pero a mí me gusta mucho. Pero generalmente trabajo con la realidad, con lo que pasa a nuestro alrededor, con eso que se llamaba antes el poeta en la calle, el poeta cívico. No podemos desentendernos, no podemos estar en un minarete, en una torre de marfil, viendo pasar las cosas y nosotros dedicándonos a perfeccionar el cuerpo tipográfico Bodoni. Lo podemos hacer perfeccionándolo, pero ese cuerpo tipográfico Bodoni tiene que hacer referencia a lo que está pasando más allá de los ventanales, ¿no? Entonces, yo lo peor que se podría decir de lo que hago, de lo que llevo haciendo, es que alguien me dijera que es de una perfección formal. La perfección formal en sí misma no sirve absolutamente para nada. Eso es como pensar que un libro de pasta dura vale más que una edición fotocopiada y grapada. Eso es una absoluta memez pensarlo. Y que alguien me dijera que los poemas son formalmente bonitos,
yo lo consideraría casi como una pequeña afrenta. Es decir, no, es que el poema, si el poema no habla, él por sí mismo no tiene valor, para mí no tiene valor. Y la selección que he hecho, yo creo, a mí me hablan esos poemas todavía. Y muchas veces pensamos que las cosas que se hacen en caliente, cuando uno acaba de terminar algo y está muy entusiasmado, pues a veces quiere inmediatamente lanzarlo a los demás, ¿no? para que lo compartan. Y cuando esas cosas llevan invernadas tantos años y uno las saca y todavía siguen hablando, pues parece que, bueno, pues no deben de ser criaturas excesivamente cojas, sino que todavía pueden andar un poco por sí mismas. Y en ese sentido yo considero que el libro es un libro nuevo, es un libro al margen del valor que cada uno le pueda luego atribuir. Además, como a mí no me interesa ni me preocupa excesivamente que haya un eco mediático ni todas estas cosas, yo no soy ningún coleccionista de reseñas ni nada por el estilo, cuando llegan las agradezco enormemente, sean en un sentido u otro, pues estoy muy a gusto con las cosas que hago y como el otro día me decía un compañero escritor y también poeta visual, aunque él no se considere como tal, dice, bueno, eso que he hecho, que es un poema visual o como se llame, y que me parece pues una gran afirmación, porque muchas veces nos contentamos con el bautizo de esto es un poema proceso, esto es un poema letrista, esto es un poema concreto, esto es un poema visivo o visual pero no experimental, y eso a fin de cuentas es como ir con un delantadillo colgado del cuello que no dice absolutamente nada, simplemente es una etiqueta, ¿no? Lo importante es lo que el texto en sí dice. Por eso, en principio, tampoco quise que en la portada o en la portada interior y exterior apareciera la palabra poesía visual. Esto es poesía, es una colección de poesía, una magnífica colección de poesía, Jardín Cerrado. Yo estoy encantado de estar en esta colección, es una de las grandes cosas que me han pasado en el año 2014, porque claro, estar en una colección como Jardín Cerrado, en el que el número precedente lo firma, si mal no recuerdo, Luis Antonio de Villena, y el número posterior a uno lo firma Luis Alberto de Cuenca, y dices, bueno, puedo ser la loncha mala del sándwich, pero estoy entre dos panes muy elocuentes. Lógicamente no se compara uno con esos dos grandes autores, pero el hecho de estar en una colección como esta, pues a mí me provoca enorme satisfacción. Le tengo tanto aprecio al libro que a veces me da cosa abrirlo, ¿no? Para decir, no vaya a ser que lo abra y haya algo que no me guste. Ana puede dar fe de esto que digo y que es verdad, ¿no? Que le tengo una gran... Y la portada también, debo decir que no interviene absolutamente para nada en ella, pero creo que es un acierto de diseño, ¿no? Es un acierto de diseño, ese camino, ese puente en penumbra, imagino que no será el puente de los suicidas. Bueno, hay mucha suicida también entre los poetas visuales, como en cualquier otra rama de la creación literaria, pero... Sí, una antología excelente que luego se amplía mucho esa nómina porque cada día se suicida un poeta. Los poetas visuales generalmente no tenemos mucha tendencia a suicidarnos, debe ser que nos gusta mucho la vida, ¿no? La vida hay que vivirla y disfrutarla, ¿no? Pero que estoy muy contento con esa portada, porque en realidad también refleja un poco esas dudas, incertidumbres, incógnitas que a veces en este tipo de creación periférica, al margen, colateral, pues también tenemos muchas veces que bregar. Somos los únicos poetas que debemos explicar qué es eso de poesía visual. A nadie le preguntan qué es un soneto, por qué usted escribe en versos octosílabos. Yo creo que nadie se le pregunta, pero siempre tenemos que explicar por qué eso de la poesía visual, que es que usted no sabe escribir como Dios manda. Dice, no, es que esta es mi escritura, hay otra escritura, ¿no? Como la famosa antología de Millán y de Sánchez en Visor hace ya 1000 años, que fue un hito en su momento, ¿no? Es otra escritura,
Y yo creo que hay que defender esa escritura y seguir escribiendo de esta otra forma, sin que sea negación de la otra, porque bueno, yo compagino, como muchísimos autores visuales, compagino las dos cosas, ¿no? La escritura textual, discursiva, con este otro. Yo siempre lo digo, y seguramente aquí ya lo habré dicho en otra ocasión, siempre recuerdo aquellas palabras de Gerardo Diego que decía algo así de: ¿qué culpa tengo yo que me fascine tanto la modernidad como la tradición? Que viene un poco, claro, nadie se puede imaginar que el mismo autor que escribe Ángeles de Compostela sea el autor de Espuma, de Manual de Espumas o de Imagen. Pero claro, es que son dos cosas distintas. Sí, pero a mí me fascinan las dos cosas. ¿Qué culpa tengo yo, no? Entonces los poetas visuales, creo que en el fondo, y esto viene un poco a cuento porque dentro de unos meses va a aparecer un libro muy curioso, que es una idea de Alfonso Ortuño, un poeta visual y discursivo valenciano, que se le ocurrió hacer algo que yo creo que no se había hecho hasta ahora, que era una antología de poemas discursivos, pero hechos por poetas visuales. Una antología en la que solamente hay una condición para la participación, o hubo una condición, porque está ya cerrada y prácticamente maquetándose y demás, que era que los poetas que intervinieran en la antología tenían que haber, o tienen que ser poetas visuales, pero que la antología no se compone de poemas visuales, sino de poemas discursivos, al tradicional modo, ¿no? Entonces, bueno, pues es un experimento también, a la inversa, pero es un experimento, y sería pues a lo mejor conveniente que poetas que no son visuales, pues hagan una antología con poemas visuales. Puede ser, podemos entrar en una vía muy interesante, ¿no? En ese sentido. Bueno, con ello quiero decir, y ya finalizo, que ha sido un inmenso placer este proyecto, que ha llegado a buen puerto, no, excelente puerto, que este era el lugar adecuado de Madrid para presentar el libro, lo sabíamos desde el principio prácticamente, que el mejor anfitrión que puede haber tenido ha sido Gradolí, al que todos adoramos desde quizás esta noche Brigitte Bardot venga a tomar una copa, y que seguramente muchas noches ha venido Brigitte Bardot y nos ha pillado sesteando o escribiendo sabe Dios qué cosas, y que es un honor pues estar en compañía de grandes poetas visuales en la sala. No voy a nombrar para que nadie de existir más de los que pueda haber poetas visuales secretos, ¿no? Que también supongo que de eso existirá, que es un orgullo el formar parte de la familia experimental. Yo creo que todos somos una familia, no todos bien avenidos, posiblemente. Las familias bien avenidas no existen, son un caparazón, son una pantalla, una pantomima, y aquí pues nosotros no estamos, a veces tenemos disensiones, nos gusta más cosas que otras, pero por encima de todo está la práctica, está el barco en el que navegamos, ¿no? Y que buscamos siempre. Yo recuerdo, hace unos meses hubo la presentación de un poemario visual en Córdoba, y el presentador, un catedrático de literatura inglesa ya jubilado de la Universidad de Córdoba, dijo algo que yo dije, pues eso no andas muy bien informado, porque dijo que él envidiaba a los poetas dijo que envidiaba que los poetas discursivos andaban siempre a la greña, con familias, con riñas, yo pertenezco a la poesía de la figuración, yo pertenezco a la poesía de la diferencia, que tal, pero que sin embargo los poetas visuales, dijo aquel presentador, eran una gran familia bien avenida en la que todos se amaban de una manera estratosférica. Hombre, uno cuando oye estas cosas, luego yo pensé que era una ironía, pero no, lo dijo con toda la gana del mundo, y yo dije, pues sería maravilloso que fuera así. No es así, porque tenemos las mismas disensiones en cualquier otra rama de la creación. Supongo que les ocurrirá lo mismo a los arquitectos, cineastas o a los jardineros, cuando se reúnen, que a unos les caen mejor o peor las cosas que hacen los demás. Es decir, que somos como todos
Lo que sucede es que trabajamos con unos materiales pues que a veces hace un poco más dificultosa la consecución, porque un poeta discursivo, aunque solamente tenga un lápiz y un papelito, ya puede tirar adelante con sus cosas. Nosotros a veces necesitamos mucho utillaje, digamos, somos casi como un estudio de un pintor o un estudio de un arquitecto. Aquello necesitamos muchísimas cosas, a lo mejor para acabar haciendo una cosa muy simple, ¿no? Nos está arreglando mucho la vida Internet, pero muchos somos todavía muy torpes con Internet y aunque hacemos cosas telemáticas, cosas todavía no manejamos el Photoshop como hay que manejarlo, etcétera, etcétera. El día que lo consigamos seguramente vamos a darles algún disgusto a los diseñadores gráficos, pero de momento muchos seguimos todavía con nuestro pegamento, nuestras tijeritas, nuestra letra set. Todos hemos conocido esas cosas porque a fin de cuentas lo que nos importa es lanzar un mensaje, lanzar yo creo que la poesía visual es fundamentalmente comunicación. Yo creo que aquellas dos ramas que durante la posguerra tan halagreña estuvieron de poesía del conocimiento, poesía de la comunicación, yo creo que en la poesía experimental se aunan las dos. Escribimos para conocernos y conocer el mundo, y escribimos para comunicarnos con los demás, no somos islas. Sería muy triste ser una isla, estar ahí haciendo sus cosas y no ser consciente de lo que está alrededor. Y evidentemente, estamos siempre absorbiendo de todo lo que nos rodea, de nuestros compañeros, de áreas que a veces no tienen absolutamente nada que ver, porque estamos en una era de mestizaje y de hibridación, pero también sería muy satisfactorio comprobar cómo, a la vez que absorbemos de los demás, de nosotros también absorben otros, ¿no? Entonces hay un canal, hay vasos comunicantes, ¿no? No es un parasitarismo, sino que son vasos comunicantes, que siempre es algo muy, muy fructífero. Bueno, pues no ha habido que leer poemas, pero he soltado un buen discursito hablando de cosas que yo creo que pueden ayudar en algún momento a quien se acerque por vez primera a la poesía visual, pero que sin que nada de todo lo que he soltado a nadie le condicione a la hora de acercarse a estos poemas, ¿no? Es una experiencia que yo le recomendaría a muchos poetas visuales, que hicieran esa moviola personal. Esa moviola personal es muy satisfactoria y que limpia un poco el camino para luego poder seguir haciendo cosas nuevas, ¿no? Hombre, espero no tener que aguardar otros 28 años para ofrecer una nueva muestra de las cosas que uno va haciendo ahora, ¿no? Pero porque a mí las prisas nunca me han acogotado, ni he tenido necesidad de... No, muchas veces me han ofrecido reunir trabajos anteriores en un libro, y hasta ahora no me había decidido, no sé, no creía que fuera yo, que no tuviera el suficiente pozo personal como para ofrecer eso, pero en este momento, pues, no sé, dije, en cuanto me llamó Alfonso, dije sí, y luego dije, he dicho que sí, con lo cual ya casi me entró un poco de vértigo, ¿no? Es decir, he dicho que sí, con lo cual tengo que hacerlo, ¿no? Además coincidió con una época de mudanza en la que yo estaba pasando de vivir en el norte a vivir en el sur, y todos los materiales de esas viejas carpetas estaban no donde yo vivía, sino en mi anterior domicilio. Y todos sabemos que en las mudanzas se pierde todo. Y yo, vamos, Ana lo puede decir, que yo tenía pavor a que se perdieran esas carpetas. Pavor. No me importaba que se perdiera todo lo demás, pero que se perdiera eso, ahora que había la posibilidad de perpetuarlo de alguna manera pues bueno, ha tenido el libro un poco de azarosa singladura, azaroso el proceso, pero yo creo que yo estoy muy contento con el resultado, y porque la impresión es fabulosa, la impresión tipográfica, vamos, la realización física del libro está muy bien, y bueno, que me gustaría que quien lo tuviera lo considerara también un regalo, ¿no? Un regalo que yo le hago a todo el que se acerca
a este área. Y todos los que nos dedicamos a esto sabemos que en el primer momento que entramos por esa puerta ya no hemos podido dar marcha atrás. Uno no es poeta experimental o visual de los 15 a los 30, ni de los 30 a los 45. En cuanto entra, ya se queda para siempre. Pero ya se queda a veces no solamente como facturador de obras, sino se queda como en lo que más nos gusta, que es ver lo que todos nuestros compañeros hacen alrededor, ¿no? Y todos nos influenciamos de alguna manera, lo que pasa es que somos muy nuestros para reconocer las influencias, ¿no? Pero bueno, y lo que sí, ya para finalizar, una última cosa, en el libro, yo antes todos mis poemas venían firmados autógrafamente. En este no he eliminado la firma, yo creo que en todos. Y una cosa curiosa es que yo cuando he firmado los poemas los he firmado siempre de la misma manera. Desde los viejísimos, aquellos de hace 20 y tantos años, mi nombre aparecía siempre de la misma manera. No he cambiado la firma nunca. Y eso, que podría considerarse como un rasgo, digamos, de estancamiento, de tal, no sé. Y que es una firma que yo habitualmente no empleaba en las cartas escritas a mano, en las comunicaciones, sino que esa firma la utilizaba solo para los poemas visuales, ¿no? Que bueno, que esto seguramente que un grafólogo, seguramente que César Reglero, que es grafólogo, pero a lo mejor tendría algo que decir, pero uno como la indicación de la firma es que la firma fuera, y eso debo reconocerlo, fuera estéticamente armónica. A mí me gustaba que se identificara, ¿no? Bueno, pues esas otras minucias, otra minucia más de todo lo que he dicho, y agradeceros la paciencia. Sé que cuando empiezo a hablar pues es muy difícil pararme, lo reconozco, pero espero que de todo ello pues hayáis sacado 2 o 3 cositas que os puedan servir un poco a la hora de enfrentaros pues a este mazacote, a esta reunión de viejos poemas visuales que yo considero prácticamente salidos del horno, ¿no? Y hasta donde a uno le llega a todo alcanza a saber, porque a veces nos pasa esto, que hacemos un poema y resulta que te quieren como diciendo yo tengo otro parecido, y entonces ya dice uno, bueno, cuidado que yo no lo sabía, ¿no? Nadie me ha dicho que algunos de los poemas se parecen a otros que pueden andar circulando en este universo, porque hace unos años se hizo un cómputo y se decía que había en el mundo algo así como 4.500 poetas visuales. Dios mío, ¿se me habrá ocurrido a mí esto realmente y no se le puede haber ocurrido a un inglés, un pakistaní o un poeta de Teruel? Pues a lo mejor sí, ¿no? Pero vamos, que yo no tengo constancia de que haya habido coincidencias en ese sentido, y si las hay, pues tampoco pasa absolutamente nada, porque uno está muy seguro de lo que ha hecho, mejor o peor, pero estoy seguro y conforme, ¿no? Bueno, nada más. Que si queréis alguna cosa, alguna aclaración, pregunta o tal, pues bueno. Yo también quiero. Bueno, yo primero José Luis darte la enhorabuena por el libro. Yo ya lo leí cuando salió en su momento, se lo pedí a Fernando, y bueno, pues enhorabuena por el libro. Pero sí quería decirte, por otro lado, que me parece que la poesía visual no tiene que justificarse tanto. Yo supongo que es porque es un libro publicado en una editorial donde realmente es casi todo, bueno, es el único libro, ¿no? Que después de visual, creo que todo lo demás han sido el segundo, bueno, pues prácticamente todos son de poesía discursiva. Entonces a lo mejor el hecho de salir en una editorial donde rodeado de todo de poesía discursiva, quizá pues eso, y que sea una antología tuya, a lo mejor eso también ha influido, ¿no? para hacerlo así, pero yo creo que me extraña, yo no sé si ocurre, tampoco yo soy no estoy muy metido en el mundo de la poesía visual, no sé si ocurre a menudo, pero creo que la poesía visual no se tiene que justificar tanto. Creo que hay tanta tradición de poesía visual, tantos poetas de poesía visual, que yo creo que es un flaco favor
tener que estar explicando al auditorio, a la gente, por qué la poesía visual, por qué se caracteriza, por qué tiene razón de ser. Si es que tiene ganado su terreno ya desde hace mucho tiempo, entonces yo creo que no debe justificarse tanto. Y en ese sentido parece un poco paradójico que un libro de poesía visual se presente de manera discursiva nada más. Sí, sí. Entonces, yo creo que, como lo ha dicho antes Alfonso, bueno, había que enseñar los poemas. Claro. Yo creo que de alguna manera tendrían que demostrar en la pared un proyector, acompañar al discurso con una proyección. El próximo Pero debería, sí, como un pintor, los pintores pues presentan su obra visual y bueno, luego puedes hablar con él, pero no sé, la presencia visual debería estar para que también hable por sí mismo la poesía visual y no haya que... No, lo entiendo perfectamente. Respecto a la primera cuestión, nosotros nos tenemos que justificar porque nos lo piden siempre. ¿Y eso qué es? Por favor, Claro, se pide. Explícamelo. Entonces dices tú, pero es que no conoces la... Es que hay gente que no conoce, vamos, ni lo que fue el grupo NO. Y tiene que explicarlo. ¿Y eso de NO qué era? ¿Qué era Problemática 63? ¿Qué era aquella cosa del ultraísmo? Claro, dices ultraísmo y alguno piensa que como lleva primero el prefijo ultra, pues quiero decir, no voy a seguir por esa vía, ¿no? Y nosotros seríamos encantados en decir, bueno, vengo a presentar mi último libro, ¿no? Pasa aquí en plan umbral, ¿no? Vengo a hablar de mi libro, tal. Bueno, es poesía visual. Y ya, pero con poesía visual, vamos, todavía este fin de semana que estuvimos comiendo con unos amigos y dijimos, vamos, es que voy a Madrid a presentar el libro de poesía visual. Ah, poesía visual, ¿y eso qué es? Y te encuentras en mitad de una comida tranquila con una excelente paella de marisco hablando sobre poesía experimental a personas que no son del gremio. Y luego te ves también a personas que sí son del gremio. Entonces, a nosotros nos fatiga, que parece que a uno le fascina esto de estar hablando constantemente, a uno le agota, ¿no? Porque te parece que tienes ahí como un mono de feria tener que entretener a la audiencia, ¿no? Entonces, uno estaría encantado de solamente decir, bueno, pues esto es lo que contiene el libro. Y luego, aunque sí es verdad que las proyecciones audiovisuales o la exposición en paneles o en una reproducción de un cierto tamaño ayuda muchísimo, también yo creo que la poesía visual como la otra, como la discursiva, es algo para la intimidad de cada uno. Hay que recogerse y leer tranquilamente. Eso es como cuando se inaugura una exposición. Yo estoy convencido que cuando llegue a ser una exposición, ni Cristo atiende para los cuadros. Porque uno tiene que estar con los amigos, hablando, y luego a los 2 días aparece por la sala de exposiciones en un horario tranquilo donde no hay nadie, y en ese momento digamos que entra en comunicación con lo que está ahí ofreciéndose, ¿no? Pues la poesía visual también tiene que ser algo así, tiene que el recogimiento, uno en su casa tranquilamente, de igual forma que estás en casa, te entran ganas de hacer algo, leer algo, coger un libro, acudir a una página de internet, a mirar algo en concreto que en ese momento precisas, pues coges un libro y te sientas tranquilamente. Este es justo el lugar idóneo para... Sí, hombre. Si alguien dice que es poesía visual, dice, hombre, yo siempre le digo ¿qué lo mejor mismo? definición de poesía visual que le enseñe? Yo cuando me preguntan alguien qué es poesía visual, generalmente digo, qué pena no tener aquí una tablet o no tener aquí un libro para decirte esto. Claro. Es decir, ¿qué es poesía visual? Esto. Es decir, estas son ilustraciones. Llámalo como quieras. Sin nombre de menos. Sin nombre de menos. Las etiquetas es algo a lo que nos ha mal acostumbrado el mundo académico. Los compartimentos estanco. Poesía realista, poesía neorrealista. Bueno, vale. Poesía. Porque hay que darle un... Entonces, en ese sentido, yo creo que la poesía visual también es algo para adentro, evidentemente ayuda mucho las proyecciones, etc. Fue una de las posibilidades en las que en su momento pensé, pero claro, ¿y qué hago? ¿Se proyectan todos los poemas del libro o aquellos que yo considero
Entonces, claro, entra uno ya en su propia selección, con lo cual uno se evidencia, ¿no? Se desnuda, ¿no? Diciendo, esos son los poemas que tú consideras, los que nos has enseñado son aquellos que consideras que son, y a lo mejor no son los que yo considero preferidos míos, sino que pueden tener un mayor eco, ¿no? entre las gentes que puedan asistir a una presentación. Entonces, en ese caso, pues uno casi se dice, no, me voy a apartar a un lado, voy a dejar que, no voy a interferir, ¿no? en la elección. Pero vamos, es una opción tan válida como cualquier otra, ¿no? También le haríamos la competencia a la exposición magnífica, por otro lado, por lo poco que he visto, que ahora mismo está ocupando este espacio, ¿no? Entonces, bueno, son posibilidades, sí, no las descarto, ¿no? Pero a mí me gustaría pues, que llegue un momento en que cuando te hagan una entrevista tal, no te hagan la pregunta de Marras. ¿Qué es la poesía visual? Es que a uno le da la gana de llevarla impresa una tarjetita y igual que cualquiera que escribe poesía, a la mayor parte de la gente, claro. ¿Y tú por qué escribes poesía? Claro, que ya claro, pero es que escribir poesía, si te lo haces, también es incomprensible para mucha gente. Pero mira, por ejemplo, siempre yo creo que le pasa mucho a los pintores y a los escritores. Y dicen, ¿y usted qué quería decir con eso? Ya. Pero a un músico le preguntan, en el segundo movimiento, tercer compás, ¿por qué usted pone un do y un re y no un re? Claro, a los músicos no les preguntan nada, todo el mundo acepta que eso... Música contemporánea... Bueno, la música contemporánea te queda la opción de decir, no he entendido nada o ha sido una experiencia transformadora. Vale, muy bien. Pero eso lo mismo puede ser la literatura, ¿no? Otra cosa, otro de los grandes debates es si esto es literatura. Y yo creo que es literatura. Bueno, clarísimamente. Pero parece como que hay una especie de pequeño rubor, ¿no? Es decir, bueno, es que esto no es literatura, es poesía visual. Claro, pero sin embargo, es una... Por ejemplo, cuando los autores, cuando nos hacen, como suelo decir, un libro con lomo, claro, porque los libros con lomo en los anaqueles de las librerías se ven, ahí está mi libro. Entonces, cuando lo ponen en las librerías, uno dice, voy a ver dónde lo colocan. Y en las librerías, bueno, al menos en la de Córdoba, que yo suelo visitar, estaba en la sección de poesía. No lo pusieron en arte, ni lo pusieron en miscelánea, otras cosas, ni en fotografía, ni lo pusieron en la sección de poesía. Estabas allí al lado de Cernuda y al lado de otros, y bueno, claro, por la C me toca cerca Cernuda y me toca cerca Camões, y decir, coño, estoy bien situado así alfabéticamente, ¿no? Pero las librerías tienen la cosa esa de ponerlo alfabéticamente. Y bueno, pues está en la sección de poesía, y eso es también un signo de normalidad, ¿no? Yo, por eso era para mí también un compromiso saber que ibas a inaugurar una costumbre, ¿no? En Libros del Aire, que era que uno de las obras, de las 5 que se publican dentro de la colección al año, iba a ser algo que ibas tú un poco a inaugurar ese hábito, ¿no? De que uno de las obras o de las piezas fuera poesía visual. Entonces, bueno, hay que intentar hacerlo lo mejor que se pueda para que, vamos, es como el primer fascículo de una colección o el episodio piloto de una serie, tiene que ser bueno, que luego la serie sea, acabes odiándola porque se repite como la morcilla, pero el primero hay que hacerlo bien para que por lo menos la gente se enganche, ¿no? Y eso que a mí nunca me había pasado, eso de inaugurar, de que piensen en uno. Entonces, claro, esas cosas, bueno, a veces cuando eso te ocurre en los primeros momentos duermes hasta mal, ¿no? Y te levantas pensando en el libro, te acuestas pensando en el libro, y luego es un placer inmenso, pero también tiene su parte de dolor, ¿no? De gozoso dolor, ¿no? Pero tiene su compromiso, ¿no? Y por eso, pues el resultado final, a mí me satisface. Bueno, ¿qué va a decir el padre de la criatura? Bueno, sí, pero ¿cuántas veces hay padres que seguramente no están muy
satisfechos con sus criaturas, ¿no? Y no necesariamente artísticas, sino de carne y hueso. Quizá la vigencia de toda esta cosa es que se pregunta muchas veces, y siempre se habla. Quiero decir, estamos hablando de eso, y hace unos años se estaba hablando de esto, y dentro de unos años se va a seguir con la eterna pregunta de ¿qué es? Bueno, esto es meter los dedos, es poner los dedos en la llaga y meter los dedos en lo que el experimentador puede sentir incluso con la herida que le hace el inquisidor a veces, y otras veces es adorador, porque lo mismo también el que te ama puede estar clavándote el puñal, ¿no? Quiero decir, para no irme por los cerros de Granada, que también tiene sierras, que la poesía que se hace experimental, o el ejercicio de experimentación poética, como se les quiera llamar, siempre es un avance. Siempre hay, por mucho que se puedan parecer, y los denominadores comunes que pueda haber entre unos y otros, lejanos, distintos en el sentido de que a lo mejor no se conocen y sin embargo coinciden, pero siempre en todos los que experimentan este tipo de práctica, en todos hay un destello. Más buenos o más malos, perdurarán o se desvanecerán. Quizá no se desvanecerán del todo, porque yo pienso que siempre quedará una huella de quien se atrevió a dar el paso. Un paso que ya lo dieron las vanguardias, que el Problemática 63, Poesía NO, etcétera, etcétera. Es curioso, cuando empezamos a querer justificar las cosas. Yo, la historia de la literatura, digo literatura, aunque también pueda ser plástica, que contiene estos libros, este tipo de libros, en un poema discursivo de López Gradolí, es donde yo lo he aprendido mejor. Él me lo cuenta discursivamente. Para mí, ese poema es una obra maestra. Podemos tocar todas las teclas que toquemos. Es la invitación a la reflexión, se hace más. Quizá, con un poema de este tipo, que con un poema al uso, porque este te zarandea y te hace, pues, o sea, tú lees un poema, por supuesto, de Miguel Hernández, y tú luego lees una cosa de Joan Brossa, serán cosas totalmente distintas. Sin embargo, uno se agita, te agita, ¿no? Y esto hace que cada vez que aparecen poetas experimentales, encuentran en los otros cómplices. Yo estoy en desacuerdo y tampoco estoy de acuerdo con ese catedrático de Córdoba. Los poetas experimentales, se quieran personalmente o no se quieran, que podría haberlos, menos, porque están en minoría, siempre se admiran, siempre se espían, todos beben de todos. Hay una complicidad. Espiar es muy cansado. No, espiar es muy hermoso. Yo espío con un caleidoscopio. O sea, depende. La palabra espiar, yo no estoy hablando ahora de una novela negra. Yo lo que te digo es que, por ejemplo, yo abro aquí. Voy a poner un solo ejemplo. Que soy yo. Y abro y cuento aquí, Lorquiana. Y da la casualidad de que yo me identifico hasta el punto que al abrir esto y leer y ver el poema de Federico, pues yo te envidio, pero tú no te puedes imaginar qué envidia más amorosa. Digo yo que he sido el fundador del Museo Federico García Lorca
y he dirigido la casa 40 años, 30 años, siempre pongo años. ¿Y cómo no se me ha ocurrido? ¿Cómo no se me ha ocurrido? Tú me has dado esta luz. ¿Sí? Bueno, yo no quiero enrollarme, pero es que verdaderamente esto es un verdadero regalo que parezca utópico. Un poema visual es siempre un regalo. A uno le dirá más y a otros le dirá menos. Pero yo estimo que este encadenamiento de generaciones, porque yo me enteré de que existía la poesía visual a través, no porque había leído La Vanguardia de Guillermo de Torre y me hubieran dado algunas clases en la Facultad de Filosofía que enseñaban mi facultad enseñaba el poema del Mío Cid y tal, pero no enseñaba a Marcel Duchamp, por supuesto, ni a Tristan Tzara, ¿no? Evidentemente. Pero yo creo que hemos ido engarzándonos unas veces haciendo ruido y otras veces sin hacer ruido. Porque la poesía visual se ha hecho mucho desde la soledad. Muchos la han hecho desde la más inmensa soledad. Precisamente porque algunos por temor y otros han tenido que saltar todas las barreras y todos los prejuicios para hacerla, y otros han querido estar en las dos aguas, han hecho la poesía discursiva, han hecho la poesía visual, porque en definitiva lo más importante es ser felices, encontrar la pequeña felicidad. Si la pequeña felicidad la puedes regalar a los ojos de los otros, ya eso es una cúspide en el deseo. Entonces verdaderamente yo celebro muchísimo, esto sí quiero decirlo, tendría que decir muchas cosas, pero es que todo se atropella porque es que me ha gustado muchísimo el haber venido hoy aquí en vez de ir a otro sitio. Una antología se pueden hacer muchas antologías, se han hablado de los suicidas. Ahora se ha hecho una antología sobre los poetas humanistas. Se hace una sobre los poetas fumadores. Bueno, esto es cosas abiertas. Me ha encantado el criterio que has seguido, que es totalmente el contrario al que he seguido yo. Pero oye, cómo me gusta cómo lo has hecho. Me refiero, por orden alfabético. El AEU, totalmente el AEU. Otros libros van con un prólogo que lo justifica, que los sitúa, época, tendencia, tal, relación con, tal, diálogo con, pum. No, este no lleva nada, va solamente la imagen, el poema, pum, y además por orden alfabético. Lo único que te ayuda es el título. Lo único que te ayuda es el título. Pero bueno, pues todo esto son hallazgos. Esa es un avance. Y no se sabe, no sabemos, y no sabéis cuánto tiene que agradecer la historia de la literatura, de la plástica, de la creación en general, cualquier pequeño avance, porque puede ser muy pequeño, pero significar muchísimo. O sea, es ver que se puede hacer de otro modo, que todavía hay posibilidades de hacer las cosas de otro modo. Y discúlpame, el libro a mí me encanta. Eso es lo único, eso es lo que importa, ¿no? Los que estamos en eso estamos porque lo pasamos muy bien haciendo lo que hacemos. Yo no perdería el tiempo con esto si no... Sí, perdón. Lo pierdo con esto porque es muy lo que importante. quiero perder el tiempo. Sí. Disfruto haciéndolo. Yo creo que todos disfrutamos haciéndolo. Pero
pero en realidad lo que buscamos no es una especie de onanismo creacional, ¿no? Sino que a los demás eso pueda serles de alguna manera beneficioso. No voy a hablar de útil porque útil parece que es una cosa más material, ¿no? Que disfruten de ello, como todos hemos disfrutado. Sí, mira, dijiste una cosa antes muy terrible, y yo debería sentir pudor de decirlo, sobre los poetas suicidas. Sí, efectivamente, cada vez se suicidan más poetas. Tú sabes el consejo que yo le di a un poeta que siempre nos estaba amenazando con el suicidio. De una manera u otra, a los más allegados nos estaba amenazando. Y yo llegué a decirle, mira, en vez de tanto teoría marxista de la literatura, de tanto Althusser, de seguir la escuela de Juan Carlos Rodríguez hasta el extremo límite, tal y cual, hombre, y le dije, juega un poco, que esto también puede ser un juego explosivo. Quise que Javier Egea se adentrase en la poesía visual. Acabó pegándose un tiro, el cabrón. Nos hizo una putada a todos los amigos, una gran putada. O sea, es que es esta poesía, esta propuesta artística puede servir para uno mismo, pero para los demás como sedante, es todo, es agitación, es pacificación, puede ser todo. Yo desde luego es que amo totalmente. Yo desde que Joan Ambrosa fue a Granada a verme, y al poco tiempo fue Jordi Vallès, que ese sí nos dijo la poesía, no fonética, quiero decir que quiso, de sus poemas, quiso mostrárnoslo de otro modo, no como decía este hombre también muy sensatamente, no como si se presentara un libro discursivo, ¿no? Esto es una gozada. Esta clase de libros son una gozada. Por eso, quizá ha venido venga esta noche a tomar una copa, ¿no? Porque la dolí. A tomar una copa esta noche. Pues se convierte en un clásico. No, es un clásico. Es un clásico. Yo creo que y tal, porque sí, y entonces era una chalaura, porque entonces Raúl tenía muchísimos años menos, yo también muchísimos años menos, y aquellos locos que hacían estas tonterías, A mí me descolgaron un poema visual de cuando murió Franco, y ya estábamos danzando, un poema que decía, es preciso armarla. Pues fíjate lo que son las vigencias de las cosas. Todavía la gente no sabía que existía una bandera andaluza. Estas son tonterías, ¿sabes? Eso de las banderas, para mí. Pero bueno, yo hice una cosa con letras imantadas que decía Andalucía desordenada, sobre un panel y unas letras imantadas, ¿no? Bueno, entonces había que hacer así y armarla. Es preciso armarla, en cierto modo, en homenaje a Rayuela y tal, ¿no? Bueno, pues fíjate tú, ahora, hace un año, después de tanto y tantos años, ahora está en la casa del que dicen padre de la patria andaluza, Blas Infante. Hasta como poesía combativa, se pueden utilizar y se utiliza para... O sea, en definitiva, que el disfrute, el gozo. Sí, el gozo absoluto. Y yo creo que también les pasa, supongo que les pasará a los poetas puros discursivos. Se llevan peor que nosotros. Sí, seguro. Lo que pasa se quieren menos. Lo que pasa es que son tantos que no se conocen y nosotros somos pocos y nos tenemos todos fichados. Pero aunque no nos conozcamos. Aunque nos conozcamos, sí, pero no. Eso es lo que decía yo de espiarnos. Lo que me refería eso es lo que yo decía de espiarnos. Sabemos que el otro está que muchas veces cuando nos preguntan, ¿y esto? ¿Tú por qué haces esto? ¿No? Que parece casi como cuando te preguntan, bueno, ¿y tú por qué te empecinas en no comer sopa, ¿no? Al estilo Mafalda. Y tú, bueno, ¿por qué haces esto? Y yo creo que muchas veces no lo pensamos en la respuesta, pero la respuesta es muy sencilla, al menos en mi caso, que es porque espero que lo que hoy haga no sea lo que haga mañana.
y que mañana algo me deslumbre de alguna manera, que a lo mejor esta línea que ahora llevo haya que modificarla, y, o sea, estás en una búsqueda constante de hallazgos, pero hallazgos para ti, no para... En principio tienes que sorprenderte tú para luego compartirlo con los demás, ¿no? Pero yo, hasta donde yo pienso que los poetas que somos mucho más alegres. Nos pasamos más, somos unos tíos cojonudos. Somos unos tíos muy cojonudos. Somos muy solidarios. Porque con nosotros yo no conozco realmente no conozco a ningún poeta visual que esté pensando en sus obras completas, y conocemos a cientos de poetas menores de 30 años que están ya mentalmente elaborando sus obras completas, pero si las obras completas generalmente a lo mejor no las vas a ver, porque la posteridad es lo único afortunadamente que no veremos. Y luego tenemos mucha gratitud por los resistentes, por todos que han estado estos años, Tenemos admiración por los maestros y tenemos los brazos abiertos para los que llegan. Eso es una auténtica realidad, que eso es lo que me hace a mí, vamos, que me conforta, y ya que tengo una edad bien considerable, coño, me hace vivir, evidentemente. Vive uno en la admiración que le tiene a los demás, en la gratitud en aquellos que han seguido con la llama encendida, y por los chavales que empiezan a llegar y dices tú, oye, coño, otro de los míos. Y eso es maravilloso cuando te llega un chaval y te enseña esto, mira usted que lo hago esto, tal y cual, coño, cojonudo, tal y cual. Pues claro que sí. O sea, yo creo que es magnífico. Y tiene gracia que hoy esta es la casa del escritor, ¿no? Es del escritor, ¿no?